hablaban y decían cómo es posible que una persona en tiempo de dolor, en tiempo de angustia pueda alabar a Dios. Eso es algo que no podemos entender, ¿no? Puedo alegrarme en la tristeza, puedo alegrarme en el dolor. Y es que humanamente no podemos hacer eso. Amén. Humanamente no podemos alegrarnos en nuestras fuerzas cuando nos toca pasar valles tristes, tiempos de dolor, de aflicción. La Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, entonces es algo que el Señor, solamente el Señor, a través de su Espíritu que mora en nosotros, pues puede darnos, amén. Es un fruto que se va a ver en nuestras vidas, pero es el Señor en nosotros que puede producir eso, ese gozo, ese deseo de alabar a Dios en tiempos difíciles. En estos tiempos, pues, hemos estado recibiendo no muchas, ¿no? Pero algunas noticias que a uno le impactan y lo ponen mal, inclusive. Gracias. Y lo ponen muy mal, como que le angustia. Personas que estaban en el ministerio, pero por no escuchar muchas veces el consejo, por no escuchar la dirección que Dios quiere darles a sus vidas, pues muchas veces no pueden regresar al ministerio. Hay jóvenes, hablando del ministerio Remar, o jóvenes, hombres y mujeres que vuelven al ministerio, y eso es una alegría. Amén. Pero hay otras personas que no vuelven. No sé si me están entendiendo. Personas que lamentablemente pues no lo pudieron lograr porque ha pasado una desgracia en sus vidas, ¿no? Y yo me ponía a pensar y a meditar qué será de los familiares de estas personas, ¿no? Conocidos nuestros, padres, madres, ¿no? El dolor que deben sentir en sus corazones, ¿no? Por la pérdida de un hijo, de una hija. Es algo muy doloroso, ¿verdad? Amén. Yo no sé si tú estás pasando por eso. Pero el Señor siempre por medio de su palabra, ¿no? Su consejo siempre nos trae esperanza, ¿no? Amén. Cristo es esperanza. Y nosotros como iglesia tenemos una esperanza. Amén, hermana iglesia. La esperanza es Cristo, pues. Cristo es nuestra esperanza. Y yo meditaba, ¿no? En esto, lo que estaba pasando en estos días, pues, y decía, Señor, ¿cómo pues uno puede alabarte en tiempos de dolor, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. Muy complicado muchas veces para nosotros. Y me acordaba no de un personaje, ¿no? Sino de un hombre, de un siervo que no se habla mucho en la Biblia, ¿no? De un hombre que no está, por ejemplo, en el Salón de la Fama, ¿no? De la Biblia, los hombres de la fe. No es un hombre que ha hecho grandes cosas para Dios, ¿no? Como alguien diría, entre comillas. No es un hombre que ha sido usado poderosamente por Dios, como lo fue Moisés, Jeremías, Elías. Pero la Biblia habla de este hombre por una oración que hizo, ¿no? Una oración que lo convirtió, como dice su palabra, en el más ilustre entre todos sus hermanos. Y no se habla más de este hombre. Este hombre se llamaba Jabes, ¿no? Y Jabes, cuyo nombre significa dolor, tristeza, amargura. Esto lo vamos a poder encontrar en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, vamos a buscarlo por favor, capítulo 4, versículos del
Me parece que está Primera de Crónicas, capítulo 4, versos desde el 9. Dos versículos. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. No se habla más de este hombre. Me llama mucho la atención cómo desde el capítulo, el versículo 1 en adelante empieza a hablar de una genealogía de la tribu de Judá. Verso 1 dice, los hijos de Judá, Fares, Esrom, Carmi, Ur, ¿no? Habla de una genealogía, ¿no? Que es muy larga. Pero en medio de esa genealogía habla de un hombre que se llama Jabes, y dice la Biblia de él que fue el más ilustre que todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque invocó a Dios, oró al Señor con una oración tan sencilla, pero una oración tan poderosa. ¿Por qué digo poderosa? Porque dice que Dios inmediatamente le otorgó lo que pidió, una oración efectiva, una oración alineada a la voluntad de Dios, una oración que le agrada a Dios. Amén. Una oración que tú y yo deberíamos hacer. Amén. Una oración que deberíamos aprender. Y inmediatamente termina, dice la Biblia, ¿no? Y le otorgó, y sigue la genealogía. Entonces, como que este hombre destaca en medio de todos sus hermanos, ¿no? No se habla más de él en la Biblia, pero sí es muy famosa esta oración como la oración de Jabes. Me imagino que alguna vez la has debido escuchar, amén. Has debido oír hablar de este hombre. Jabes significa dolor, tristeza, amargura. Dice que su madre le puso ese nombre, como que lo marcó, ¿no? En esos tiempos, pues se ponían nombres a los niños, a los bebés, según la situación, ¿no?, por la que estaba sucediendo en ese tiempo. Y esto siempre, el nombre tenía mucho significado en la vida de una persona. En este caso, Jabes, ¿no? Y como que es un recordatorio, ¿no?, de que muchas veces nosotros no podemos huir, no podemos escapar de las situaciones amargas, de tiempos difíciles. Amén. Es algo que no podemos evitar, es parte de la vida. Momentos de aflicción, hablábamos de valles. David decía, aunque ande en valles de sombra de muerte, o sea, van a ver esos valles, va a tocar cruzar esos valles. Amén. Pero David decía, pero yo sé que tú estás conmigo. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo, esa es la diferencia. Amén, amén, iglesia. Y claro, Jesús mismo lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esta es la genealogía de la tribu de Judá. Judá significa, el nombre Judá significa alabanza, ¿no? Alabanza, alabado sea el Señor. La alabanza es una, ¿cómo se dice? Es una demostración de la gratitud que muchas veces tenemos, que deberíamos tener en nuestros corazones. Es una manera de demostrarle al Señor nuestra gratitud. Amén.
La persona que está agradecida con el Señor va a alabar a Dios y lo va a manifestar a través de su alabanza. Como leía el hermano, ¿no? El último salmo del libro de los Salmos, perdón por la redundancia, ¿no? Pero el último salmo, me parece que es el Salmo 150, ¿no? Termina así: alabadle, Señor, alabadle al Señor, con bocina, con salterio, con todo. Entonces, la alabanza, decía, es una manera de decirle al Señor: gracias, Señor. Amén. Pero en tiempos de dolor, qué difícil es decirle gracias, Señor, ¿verdad? Qué difícil es decirle gracias, Señor. O sea, yo te alabo, Señor. Qué complicado decirle en tiempos de dolor eso. Y es muy interesante cómo un descendiente de la tribu de Judá, cuyo nombre significa alabanza, pues su madre le puso Jabes, que significa dolor. Y como que este hombre no se conformó, ¿no? Él no quería ser estigmatizado de esa forma, ¿no? No quería, él estaba marcado lamentablemente. ¿Cuántas veces a nosotros también nos marcan, ¿no? A veces por ignorancia, sin saber, no solamente con un nombre, sino por las circunstancias o las consecuencias de nuestros actos en el pasado, por tomar malas decisiones o por sufrir abusos, maltratos o traumas en nuestra vida pasada. Podemos hablar mucho de esto. Y Jabes provenía de una familia que sabía alabar a Dios, la tribu de Judá. Y compartimos este mes, ¿no? Y este segundo mes sobre lo que es la alabanza, ¿no? Y sabemos que la alabanza no es algo exclusivamente de los músicos, ¿verdad? Amén. Sino la alabanza debe estar en la boca de todo creyente. Amén. De todo hijo de Dios. Ahí tiene que estar la alabanza. No es algo exclusivamente de los que tocan la alabanza, del músico, ¿no? Sino es hermano, yo te tengo una gran noticia, ¿no? La alabanza es un mandamiento de Dios. Amén. Es un mandamiento. Todo el que respire, alabe a Jehová. Y si tú estás vivo, debes alabar al Señor. Amén, iglesia. Si estás respirando, pues debes alabar al Señor. Entonces, es un mandamiento. Y no importa lo intenso del dolor o qué tan difícil, por qué situación tan difícil estemos pasando, nosotros debemos acostumbrarnos, ¿no? Y bendecir a Dios. David decía: bendice alma mía a Jehová, decía, ¿no? Bendice alma mía al Señor, y yo te alabo, Señor. Amén. Es algo que tenemos que aprender, iglesia. La alabanza es un arma poderosa que Dios ha puesto a nuestra disposición. Amén. Para derrotar cualquier cosa, cualquier cosa que quiera levantarse contra tu vida, contra la iglesia. Porque tú y yo somos iglesia. Y la alabanza está ahí, como un arma poderosísima que muchas veces la guardamos en el closet, ¿no? Y no la usamos. Amén. La alabanza es a venir a la iglesia, no solamente cantar, ¿verdad? Es alabarle, abrir nuestras bocas dándole gloria a Dios, pero eso tiene que salir de un corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, de un corazón agradecido a Dios. Amén. Si estás pasando un tiempo difícil, pues alaba a Dios. Hay una alabanza, ¿no? De eso, no me acuerdo de quién es, pero si estás sufriendo, alaba a Dios. Si estás en tiempo de prueba, alaba a Dios. Generalmente hacemos todo lo contrario, ¿no? Si estás sufriendo en problemas, alaba a Dios. Y si estás contento, pues con más razón, alaba al Señor. Amén. Amén, iglesia.
Y a la iglesia, pues al culto, a la congregación, debemos venir con esa disposición. Tenemos que aprender a hacer eso. Hay muchas bendiciones sobre la alabanza. Yo un poquito indagaba y leía, por ejemplo, el Génesis 49. Vamos a buscar, por favor. Rápidamente lo vamos a leer para que podamos entender esto. Génesis 49, 8. Y nos habla de una bendición, ¿no? Génesis 49, 8 dice, y Judá dice, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice. Y era una bendición que el padre, ¿no? Su padre daba a los hijos, a todos sus hijos, y le tocaba a Judá, y Judá decía de Judá, te van a alabar tus hermanos. Amén. Tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cuando nosotros tenemos esa determinación, cuando tomamos esa decisión de alabar a Dios de verdad, de romper esa alabanza mecánica, eso es muy complicado muchas veces, porque estamos tan formados en nuestras maneras, ¿verdad? En nuestros propios esquemas, en el rito, en nuestras formas. Amén, estamos tan acostumbrados a eso, que eso es muy complicado muchas veces de hacer. Cuando la alabanza brota de lo interior de nuestro corazón, dice que en las esferas espirituales es como si nosotros pusiéramos la mano sobre nuestro enemigo. Amén. O sea, ¿de qué estoy hablando? Es como un arma de guerra, es un arma de batalla. Amén. Amén, iglesia. Aquí dice su palabra que tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, dice. Está hablando a Judá, a la tribu de Judá, cuyo nombre significa ¿qué? Alabanza. O sea, Jabes sabía esto. Él sabía que si se proponía alabar a Dios en medio de su dolor, no se sabe exactamente qué es lo que estaba, por la situación que estaba pasando este hombre. La Biblia solo dice que su nombre era Jabes, dolor, tristeza. Amén. Pero él no se conformó con eso, él tomó una decisión. Señor, yo te voy a alabar en medio de esta situación. Y el primero que no quiere que alabemos es el enemigo, es el diablo. Y cuando alabamos a Dios, nuestra mano está sobre el enemigo, sobre la cerviz del enemigo. El diablo, el enemigo, las tinieblas tiemblan, huyen cuando la iglesia se levanta en un verdadero clamor de adoración y alabanza a Dios. Amén. Amén, iglesia. Es algo, tiene mucho poder. Entonces, si yo entiendo esto, si yo tengo la certeza y lo creo de verdad, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo alabar a Dios. Amén. Amén, iglesia. Debo alabar a Dios. Experimentar el poder de Dios en mi vida. Pablo y Silas en la cárcel alababan a Dios y las cadenas fueron rotas. Se abrieron la cárcel, las puertas, los cerrojos de las cárceles y experimentaron la libertad que puede traer el poder de la alabanza. Amén. Amén, iglesia. Yo no sé si te estoy animando a que alabes a Dios, espero que sí. Espero animarte a que de una vez dejemos, como una vez le decía a los chicos, ¿no? Soltemos esas cadenas muchas veces que hay
esos grillos espirituales que andamos arrastrando de aquí para allá. Amén. Amén. Y les decía que la alabanza es un mandamiento de Dios. Salmo 150, ¿no? Creo que está, no recuerdo. Pero no la vamos a buscar, por favor. Y seguimos leyendo, dice, cachorro de león de Judá, dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Somos como un cachorro, dice, cuando alabamos a Dios, ¿no? De león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y una vez compartía, no sé si era aquí con los hermanos, que muchas veces, si la iglesia despertara, hermano, amén, si la iglesia despertara, porque la iglesia muchas veces está dormida, no estoy hablando de la iglesia cuerpo de Cristo, aunque puede ser que sí, estoy hablando de la iglesia, amén, la iglesia del Señor. Si la iglesia despertara de ese sueño espiritual, ese adormecimiento que tiene con las cosas del mundo, de lo natural, si realmente despertara, porque la iglesia es como un león que está durmiendo. Amén. Es como un león dormido que el diablo no quiere que despierte, porque si despierta, si realmente la iglesia despertara de ese letargo, otra cosa sería. Amén. ¿Quién lo despertará? Dice. Y el diablo nos tiene muchas veces adormecidos, decía, con los afanes, sobre todo con los entretenimientos de este mundo, ¿no? Nos tiene como adormecidos, como controlados. Dormido estás mejor. Amén. Y eso muchas veces se nota en las congregaciones. No hay ese despertar, esa explosión de gozo, de alegría muchas veces en el corazón de muchos cristianos. Y el enemigo quiere robarnos nuestra fe, quiere destruir nuestros matrimonios, quiere robarnos la paz, quiere robarnos a nuestros hijos. Amén. Y muchas veces lo logra. Amén, iglesia. Pero nosotros tenemos un arma poderosísima que es la alabanza. Y cuando comenzamos a alabar a Dios, de verdad, sin importar el qué dirán los demás, en realidad eso fue lo que hizo este hombre, ¿no? Jabes. Se despojó de ese manto de cilicio, se puede decir, ¿no? De ese luto, se despojó de ese manto de víctima, de tristeza. Tenía que hacer algo, Jabes, y se puso el manto de alabanza. Amén. Amén, iglesia. Se puso ese manto de alabanza y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Despojarnos de todas nuestras viejas formas, del temor, la vergüenza. Yo puedo preguntar, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Entonces todos los que hemos dicho amén, yo creo que deberíamos alabar a Dios, ¿verdad? Y despojarnos de ese manto. ¿A cuántos, puedo preguntar a muchos familiares aquí, a cuántos Dios les ha sacado de las drogas, por ejemplo, a sus hijos o a sus hijas? ¿A cuántos Dios les ha dado una restauración en sus familias, en sus matrimonios? ¿A cuántos Dios les ha librado de la muerte, de la enfermedad? Muchos, ¿verdad? Pero también podemos preguntar cuántos están pasando por desiertos, por valles. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando estamos pasando por prueba. Job dice que nunca maldijo el nombre de Dios. Amén.
nunca pecó y fue muy bendecido por Dios. ¿Cuál fue el secreto de Jabes, cuyo nombre significaba dolor y tristeza? No importa lo amargo y doloroso que ha sido nuestro pasado, hermanos. Amén. Eso no importa. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó. Ya pasó. Porque muchas veces nos seguimos aferrando a ese pasado. Ya pasó. Y es tomar una decisión. Yo quiero ser un adorador de Dios. Amén. Dios está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Él está buscando eso. ¿Y por qué está buscando? Siempre me llamó la atención esa palabra. ¿Por qué busca? Porque no hay. Porque es muy difícil de encontrar. Por eso dice que Él está buscando. Amén. Mucha gente se congrega en las iglesias hoy domingo. Miles en todo el mundo, millones tal vez. Pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el favor de Dios, mi querido hermano, hermana, va a venir a tu vida y a mi vida cuando nos levantemos, cuando tomemos una decisión como lo hizo Jabes. Dice que fue el más ilustre entre todos sus hermanos. Amén. Aquel cual su nombre significaba dolor, no sé, seguramente era un hombre que andaba deprimido, triste, derrotado, estaba cansado de su mediocridad, de su situación, no sé, pero dice la Biblia que fue el más ilustre que sus hermanos, dice la Biblia. ¿Qué significa la palabra ilustre? Que se destacó, que marcó la diferencia, que no hacía lo que hacían los demás. Amén. Es aquel que llamó la atención. ¿Y qué le pasa, no? Es aquel que se destacó, esa es la palabra, que empezó a brillar en medio de tanta tiniebla. Amén. Al marcado, al que todos seguramente dirían, nunca va a cambiar. Se llama dolor, va a seguir así. Siempre va a seguir así. No hay esperanza para él. Amén. No quiere, no sirve. Es un vago, es un inútil. ¿Me entiende, verdad, hermanos? No tiene remedio. Y Jabes dijo, yo no quiero esto. Yo no me voy a... Yo no quiero esto para mi vida. Y eso nos falta muchas veces a nosotros, hermanos. No conformarnos. Amén. Amén, iglesia. Eso nos falta a nosotros muchas veces. No conformarnos. Y claro, él tomó una decisión de cortar con esa maldición. ¿Tú ya has tomado tu decisión de cortar con esa maldición? Él tomó la decisión, yo no voy a seguir así, yo no voy a hacer lo que los demás dicen de mí, refiriéndose a la condenación. Yo voy a hacer lo que el Señor dice de mí, eso voy a buscar. Y hoy en día hay muchas personas que están marcados de por vida, entre comillas, no solo por el nombre, decía, sino por situaciones vividas en el pasado. Pueden haber hijos no deseados, maltratados,
amén, con traumas, decía, marcados por malas decisiones, por las drogas, el alcohol, la prostitución, cosas, pecados groseros, tal vez uno ha hecho en el pasado, marcados ahí. Y claro, podemos esforzarnos en marcar la diferencia naturalmente. Empezamos a buscar refugios. Podemos buscar refugio en el trabajo, en el estudio, en un deporte, en entretenimiento, en pasatiempos, en, no sé, títulos. Otros parece que están alegres, hacen chistes, parecen que tienen buen humor, son muy populares, pero por dentro están destrozados. Amén. Amén, iglesia. Y podemos esforzarnos en nuestra manera, refugiarnos, buscar refugio. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos buscado refugio en el alcohol, en las drogas, por ejemplo? Es un refugio, pero eso es momentáneo. Ayer hablaba con un joven que vive con nosotros en la comunidad, y un joven que tú lo ves ahí tranquilo, callado, pero tiene mucho dolor en su corazón, y él me hablaba de que inclusive había pensado en suicidarse muchas veces, y nadie sabía nada, nadie se enteraba, solo él cargaba con ese dolor, con esa pena, ¿no? Amén. Hasta que ingresó al ministerio y empezaron a cambiar muchas cosas. Él empezó a entender muchas cosas. Es que solamente el Señor puede sacarnos de este hoyo. David decía, este pobre clamó, refiriéndose a él, y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias, dice el salmista. Este pobre clamó. ¿Y cuánto nos falta clamar, iglesia? Clamar no solamente es gritarle a Dios, sino el clamor sale de un corazón necesitado de Dios. Ese es el clamor, de un corazón que realmente necesita al Señor. Amén. Tú necesitas, tú vas a una primera fase en las comunidades que tenemos en el ministerio, donde los chicos llegan de rehabilitación, llegan con mucha necesidad, y escuchas un clamor. Amén. Te animo a que visites una comunidad alguna vez en una actividad, y ahí vas a ver lo que es un clamor de alguien que está necesitado de Dios. Amén. Amén, iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a hacerlo ya urgente. Jabes se despojó de esa marca del pasado y él decidió marcar la diferencia, tomó una decisión y él se distinguió. En vez de entregarse al vicio, en vez de entregarse a la amargura, en vez de seguirse lamentando de su condición, como el paralítico de Betesda que se lamentaba y decía, no hay, Señor, no hay quien me ayude. Nadie me ayuda, Señor. 30 y tantos años estoy aquí y no puedo entrar a ese estanque y recibir sanidad. No hay quien me ayude, Señor. Jesús estaba delante de él. Así muchas veces Jesús está tan cerca de nosotros y seguimos lamentándonos y no hay quien me ayude. No hay quien me ayude, Señor. Entonces Jabes decidió cortar, decía, con las consecuencias del pecado. Y eso se hace en el único lugar que se puede hacer esto. Y eso es en la cámara secreta. Amén. En el lugar de oración. Orando a Dios y adorando a Dios. Yo no creo, mira, a mí me llama, vuelvo a decir, ¿no? Yo no creo que estos dos pequeños versículos, ¿no? Yo comentaba con un hermano el otro día, ¿por qué será que en medio de una genealogía tan larga que a veces nos cuesta leer,
Porque tú lees la Biblia y ves una genealogía y dices, ¿no? Amén. Hijo de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur, Sobal, y así, reina, hijo de Sobal, engendró a Jahad engendró a Umaí, y así sigue, versículo tras versículo, y sigue, hasta que de repente llega Jabes y dice, este fue el más ilustre de entre toditos, porque clamó a Dios e hizo una oración poderosa, y Dios le otorgó lo que pidió. Amén. Eso me llama mucho la atención, es muy interesante esto. Por eso debemos entender, iglesia, que Él no aceptó su condición. Amén. De víctima. Él hizo lo que muchos cristianos muchas veces no hacemos y nos falta hacer o fallamos en hacer. Dos cosas: orar y alabar a Dios. Amén. Porque aquí a la iglesia muchas veces solamente venimos a sentarnos y a escuchar lo que dice el pastor, pero no oramos ni alabamos a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Habrá alguien aquí que sea el más ilustre de entre todos los hermanos? ¿Habrá alguien de cual haga sonreír al Señor alguna vez y le otorgue lo que le está pidiendo? Él fue el más ilustre, dicen, toda una multitud. Fallamos en eso muchas veces. Cuando alabamos a Dios, no podemos, las circunstancias no nos van a dominar, hermanos, no nos van a subyugar. La Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice Proverbios. Pero vuelve a levantarse el que alaba y ora a Dios, pues. Amén. Ese es el que se levanta. El que, aunque 7 veces caigas, el que alaba y ora a Dios, ese se va a levantar. Una oración sencilla de 4 peticiones. Oh, si me dieras bendición, verso 10. Si me dieras bendición. Una frase tan corta. Oh, ¿no? Oh, Dios mío. Señor, estoy cansado ya de esta vida. Estoy ya harto de vivir así, en medio de la mediocridad, de estar así, ¿me entiende, verdad? Con tanta frialdad, con tanta pesadez en mi vida, sin gozo, triste. Estoy cansado de esta vida, de este estancamiento del fracaso. Estoy cansado de esto. Si me dieras bendición, dice. A veces pensamos que la bendición es que Dios nos va a dar todo, ¿verdad? Amén. Que sí. Puedes estar bendecido y puedes tener, Dios puede suplir todas tus necesidades. Pero aquí habla de algo más profundo, habla de cómo Dios puede usar nuestras vidas. De dejar de lado ¿cómo se dice? Tanto lo mío y empezar a buscar lo de Dios. Que lo mío no es tan importante, sino lo de Dios. Lo que Dios quiere para mi vida. Santiago dice que a veces oramos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Amén. Y decía que nuestras oraciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Si me dieras bendición, si me dieras libertad, Señor, si me dieras gozo, si me sacaras de este atasco, Señor, si me sacaras de este hoyo, Señor, si rompieras mis cadenas, Señor, si me dieras bendición. Moisés fue un hombre muy bendecido por Dios. Amén.
Jeremías fue un hombre muy bendecido por Dios. El apóstol Pablo, sufriendo persecuciones, cárceles, fue un hombre muy bendecido por Dios. Jeremías fue echado, golpeado, fue encarcelado, fue metido en una cisterna y fue un hombre muy bendecido por Dios. Amén. Amén, iglesia. Y a Moisés lo quería matar el propio pueblo. Y un hombre muy bendecido por Dios. A veces tenemos la idea equivocada de lo que es bendición. Jabes quería ser usado por Dios. Señor, yo quiero que me bendigas. Úsame, Señor. Yo quiero ser instrumento tuyo, Señor. Yo quiero ser de bendición. Porque sé que si tú me bendices, yo voy a ser de bendición a otros. Amén. Sácame esto que tengo en el corazón que no me está dejando avanzar, que no me está dejando crecer. Quiero ser de bendición. Aleluya. Y si ensancharas mi territorio, dice, si me dieras crecimiento, voy a compartirlo rápido esto, por favor. Si ensancharas mi manera de pensar, ¿no? Pablo hablaba de que muchas veces somos estrechos de corazón. Ensancha tu corazón, ¿no? Nosotros hemos ensanchado nuestro corazón, decía el apóstol Pablo. Javes está pidiendo eso, dame un corazón más ancho, más, no tan estrecho, que solo lo mío, ¿no? Quiero que este corazón bendiga a otros. Ensancha mi fe, ensancha mi visión, Señor. Amén. Amén. Quiero ver como tú ves, ensancha mis pensamientos, son muy estrechos. Quiero ver como tú ves, Señor. Quiero tener tus pensamientos. Ensancha mi territorio. Dios quiere ensanchar nuestro territorio, hermanos. Y claro, ensancha mi fe, mi paciencia, mi integridad. Ensancha esa pasión por tus cosas, Señor. Porque reconozco que mi corazón está muy estrecho. Sí me has bendecido mucho, gracias, Señor, pero yo no me conformo, yo quiero más para ti, Señor. Amén. ¿Te das cuenta cómo esta es una oración que está alineada con la voluntad de Dios? Dios inmediatamente le concedió lo que le pidió. Aleluya. Y por eso dice, seguimos leyendo, y si tu mano estuviera conmigo, dice. Amén. Si tu mano estuviera conmigo. Me llama mucho esta oración porque vemos a un Jabes que le dejó a Dios decidir. Amén. O sea, le está diciendo, Señor, si tú quieres. No le estaba exigiendo nada a Dios. Ojalá me dieras bendición. Ojalá tu mano estuviera. Señor, si es tu voluntad, que tu mano esté conmigo. Amén, hermanos. O sea, la mano abierta de Dios. Una vez el pastor John nos compartía eso, ¿no? Que la mano de Dios está todavía sobre nuestras vidas. Amén. Ay de nosotros si Dios quita su mano de nuestras vidas. Y es por su misericordia. La mano de Dios, la mano abierta de Dios, ahí es donde está la sanidad. La mano que está, la mano, Jabes decía, ¿no? Si tu mano estuviera conmigo, dice, ¿no? Conmigo, con los míos, con mi familia, mis hijos, está bien pedir así, con mi ministerio. La mano de Dios significa sanidad, restauración, milagros, provisión de Dios, el poder del Espíritu Santo. Abrir puertas que han estado cerradas años y cerrar puertas a las cuales no nos conviene entrar. La mano de Dios es el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. La mano de Dios significa todo lo mío es tuyo, como se lo dijo el Padre
a uno de los, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todo lo mío es tuyo, hijo mío. Esa es la mano abierta de Dios. Dios no es un Dios así, ¿no? ¿Me entiendes? Amén, hermano. No es así. Dios abre su mano. Y cuando Dios abre su mano sobre tu vida, por eso tú y yo, mi hermano, o sea, yo no sé tú, pero yo no quiero perder la mano de Dios sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos aquí pueden decir que han visto la mano de Dios sobre sus vidas? Yo creo que muchos, ¿verdad? ¿Has visto la mano de Dios sobre tu vida? Aleluya. Yo quiero eso, Señor, para mi vida. Eso le pedí a Jabes a Dios, al Señor. Y por último dice, y me librarás de mal. No dice del mal, si te fijas. Dice de mal, para que no me dañe. Amén. Para que no me dañe. Líbrame del pecado, Señor. ¿No? Líbrame de dañar. Líbrame de hacer mal. Líbrame de ser tropiezo a otros. Amén. Líbrame de no ser, no sé, un mal ejemplo para otros. Y la mano de Dios sobre nuestras vidas no solamente significa que Él, lo que decía, no es bendición, claro, pero también la mano de Dios sobre tu vida y mi vida es trato de Dios. Amén. Trato de Dios, que Él va a moldear nuestras vidas como alfarero que es y como barro que somos tú y yo en sus manos. Él va a tratar nuestras vidas, va a moldear nuestro carácter. Y parte de ese trato es, Señor, líbrame de mal, líbrame de hacer mal, líbrame de este corazón engañoso. Amén. Cuidado con este corazón para que no me dañe, dice, ¿no? Y muchas veces dice la Biblia, ya terminando, que cuando Dios hizo esta oración, Jabes invocó a Dios y en adoración y en oración, en clamor, le pidió a Dios todas estas cosas, el Señor le otorgó lo que le pidió. Amén. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en medio del dolor? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué estamos aprendiendo, no? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Una de las cosas que Dios hace para acercarnos a Él es quebrantarnos, ¿no? Muchas veces, afligirnos. Parece una contradicción, pero muchas veces Dios tiene que permitir eso en nuestras vidas. Alabar a mi Dios es pelear con alabanza y oración. Amén. El Salmo 34:6 dice, ¿no? Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Este tiempo hemos estado leyendo bastante los salmos y ahí podemos darnos cuenta cómo era el corazón de David, ¿no? Cómo es el corazón de un adorador. Y yo veía con asombro, ¿no? Y veía cómo muchas veces esa adoración generalmente salía de un corazón quebrantado. Amén, iglesia. Esa verdadera adoración a Dios salía de un corazón quebrantado. O sea, un corazón que está siendo tratado por Dios. Porque el quebranto es eso, mi hermano. Dios está tratando tu vida. Y eso es bendición. Amén. No nos confundamos.
pensando que es otra cosa. Eso es bendición. Querido hermano, yo te animo a que alabes a Dios. Si estás contento, aprovecha. Pero si estás triste, si estás pasando por prueba, por aflicción, por dolor, esto es lo que tenemos que hacer. Amén.